David y Goliat, cuando Dios usa al más pequeño para vencer al más grande. El valle de Ela. Corre el año 1025 a.C. En la tierra de Israel hay una guerra. Los filisteos, el enemigo más poderoso del pueblo de Dios, han marchado con su ejército hacia las tierras de Judá. Se han posicionado en las colinas del valle de Ela, un valle largo y profundo, rodeado de colinas cubiertas de piedras y arbustos secos. El polvo del desierto se levanta con el viento mientras miles de soldados filisteos acomodan sus tiendas de campaña en el lado norte del valle. Del otro lado, el rey Saúl ha reunido al ejército de Israel. Miles de hombres con lanzas, escudos y espadas, hombres entrenados para la guerra, hombres que han peleado batallas antes, pero hoy ninguno de ellos se atreve a bajar al valle. ¿Por qué? Porque del lado filisteo ha salido a caminar algo que hace temblar la tierra con cada paso. Un hombre, pero no cualquier hombre. Goliat. La Biblia nos dice en 1 Samuel 17 que de entre las filas de los filisteos salió un hombre llamado Goliat, natural de Gat, y medía 6 codos y un palmo de altura. Eso equivale a aproximadamente 2 metros con 90 centímetros, casi 3 metros de altura, imagínalo. Un hombre que tenía que agacharse para pasar por cualquier puerta, cuya sombra cubría a 3 hombres normales al mismo tiempo. Goliat llevaba un casco de bronce en la cabeza. Vestía una armadura de escamas que pesaba aproximadamente 55 kilogramos. Más de lo que pesa una persona adulta promedio. Llevaba grebas de bronce en las piernas, y en su espalda cargaba una jabalina de bronce. Su lanza tenía un asta tan gruesa como el rodillo de un telar, y su punta de hierro pesaba 6 kilogramos. Delante de él caminaba su escudero, un hombre que cargaba el enorme escudo que lo protegía. Y todas las mañanas, por 40 días seguidos, Goliat bajaba al valle, y con una voz que retumbaba en las colinas, gritaba lo mismo. La voz de Goliat no era una voz normal. Contra mí cuando yo Era soy una un voz guerrero que salía entrenado. de un pecho enorme como un barril. Una voz que hacía vibrar el aire del valle cuando hablaba. Y lo que gritaba todos los días durante 40 días era esto. ¿Para qué han salido a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Elegid de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo puedo más que él y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy he desafiado a los escuadrones de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y la Biblia dice algo que nos da escalofríos. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todo el ejército de Israel, miles de hombres con armas y entrenamiento, temblando de miedo frente a un solo hombre. Durante 40 días Goliat salió por las mañanas y por las tardes a lanzar su desafío. Y durante 40 días nadie respondió. Nadie se atrevió a bajar al valle. El gigante se paseaba de un lado a otro del valle, riéndose del ejército de Dios, burlándose de Israel, burlándose de Dios. Mientras todo esto sucedía en el valle de Ela, a varios kilómetros de distancia, en la pequeña ciudad de Belén, un muchacho cuidaba ovejas. Se llamaba David. Era el hijo menor de un hombre llamado Isaí. Tenía varios hermanos mayores que sí habían ido a la guerra con el rey Saúl. David era el pequeño de la familia, el que se quedaba en casa cuidando el rebaño mientras sus hermanos hacían cosas importantes. En esa época los pastores no eran considerados personas de importancia. Un pastor era alguien que olía a oveja, que dormía bajo las estrellas, que pasaba sus días persiguiendo animales por las colinas.
Nada glamoroso, nada heroico. Pero lo que nadie sabía de David era lo que pasaba en esas colinas cuando él estaba solo con sus ovejas. Lo que nadie sabía era que mientras David cuidaba su rebaño, aprendía a pelear. Porque ser pastor en esa época no era un trabajo tranquilo. Los leones y los osos bajaban frecuentemente a atacar el rebaño, y David los enfrentaba. No huía, los enfrentaba. La Biblia nos cuenta que David dijo más adelante: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba». Un muchacho solo en las colinas, enfrentando leones y osos con sus propias manos, sin armadura, sin ejército, sin nadie que lo ayudara, solo David y su Dios. Y fue en esas colinas solitarias donde David aprendió algo que ninguna escuela militar podía enseñar: que cuando Dios está contigo no importa el tamaño del enemigo. Un día el padre de David le dijo: «Toma este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y lleva también estos 10 quesos al jefe de su unidad. Averigua cómo están tus hermanos, y tráeme noticias de ellos». Una misión sencilla: llevar comida a sus hermanos y regresar con noticias. David se levantó temprano en la mañana, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor, y emprendió el camino hacia el valle de Ela. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía formado y lanzaba el grito de guerra. La emoción del campo de batalla llenó el aire, el sonido de miles de escudos y lanzas, el ruido de los caballos, el polvo levantándose en el horizonte. David buscó a sus hermanos entre las filas del ejército, los encontró, y estaba hablando con ellos cuando sucedió. Del lado filisteo apareció Goliat, con su armadura brillando bajo el sol del mediodía, con su voz retumbando en el valle: «Dadme un hombre que pelee conmigo». Y algo extraordinario sucedió. El ejército entero de Israel dio un paso atrás. Huyeron de su presencia y tuvieron gran temor, dice la Biblia. Y uno de los soldados le explicó a David lo que estaba pasando. «¿Has visto a este hombre que ha salido? Él ha salido para desafiar a Israel. Al hombre que lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Le dará su hija por esposa y eximirá de tributos a la familia de su padre en Israel». Y aquí viene uno de los momentos más poderosos de toda esta historia: la reacción de David. Mientras todos los demás retrocedían de miedo, David preguntó algo que nadie más estaba preguntando: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Lo notaste? Todos los demás veían a un gigante invencible. David veía a un hombre que se había atrevido a desafiar a Dios. La diferencia no estaba en lo que veían, estaba en cómo lo veían. El ejército de Israel miraba a Goliat y pensaba: «Somos demasiado pequeños para enfrentarlo». David miraba a Goliat y pensaba: «Él es demasiado pequeño para enfrentarse a mi Dios». Eliab, el hermano mayor de David, escuchó lo que David estaba diciendo y se enojó. «¿Para qué has bajado tú aquí? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Bajaste para ver la batalla». Las palabras de su propio hermano, tratando de hacerlo sentir pequeño, recordándole que era solo un pastor, que no era un soldado, que no tenía entrenamiento, que no tenía nada que hacer ahí. Pero David no se dejó intimidar. «¿Qué he hecho yo ahora?», dijo. «¿No es esto mero hablar?». Y se apartó de él hacia otros hombres y preguntó lo mismo. Las palabras de su hermano no lo detuvieron.
porque cuando Dios pone algo en tu corazón, ni las palabras de las personas más cercanas pueden apagarlo. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, y Saúl mandó llamarlo. Imagina la escena. Un muchacho pastor con ropa de campo entrando a la tienda del rey, rodeado de generales y soldados experimentados. Y David le dijo al rey Saúl algo que llenó de asombro a todos los presentes. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Saúl lo miró, vio a un muchacho, y le respondió con honestidad: No puedes tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Una respuesta lógica, una respuesta razonable. Pero David le contó entonces lo de los leones y los osos. Le contó las batallas que había peleado solo en las colinas, y terminó con estas palabras que resuenan a través de los siglos: El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de este filisteo. Saúl lo miró en silencio, y finalmente dijo: Ve, y que el Señor esté contigo. Saúl quiso proteger a David. Le puso su propia armadura, le colocó un casco de bronce en la cabeza, le puso una coraza encima, y David intentó caminar con ella puesta. Pero no podía. La armadura era demasiado grande para él, demasiado pesada. Y David hizo algo que parece una locura, pero que en realidad era sabiduría profunda. Se quitó la armadura del rey y le dijo a Saúl: No puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. Y se quitó todo. Se quedó con lo que era suyo, su cayado de pastor, su honda, y fue al arroyo y escogió 5 piedras lisas, las puso en su bolsa de pastor, y con su honda en la mano avanzó hacia Goliat. ¿Por qué 5 piedras? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Goliat tenía 4 hermanos gigantes. David estaba preparado para enfrentarse a los 5 si era necesario. Eso es fe que no improvisa. Eso es fe que se prepara. Goliat vio venir a David desde lejos, y cuando lo vio, se burló de él. ¿Soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, y le dijo: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Las palabras de Goliat eran como truenos, diseñadas para aterrorizar, diseñadas para hacer huir al enemigo antes de que la batalla comenzara. Pero David no huyó. David dio otro paso hacia adelante y respondió con palabras que han resonado durante más de 3000 años. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Este día el Señor te entregará en mis manos, y te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Goliat comenzó a avanzar hacia David. Sus pasos hacían temblar el suelo, su armadura brillaba bajo el sol, su lanza apuntaba hacia el frente, y David echó a correr, no hacia atrás, hacia adelante. La Biblia dice que David se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla para enfrentarse al filisteo. Corriendo hacia el gigante, hacia el enemigo que hacía temblar a miles de soldados. En ese momento, David metió la mano en su bolsa, tomó de ella una piedra, la colocó en su honda y la lanzó. El tiempo pareció detenerse. Esa pequeña piedra surcó el aire del valle de Ela y fue directa a la frente de Goliat. La piedra se enterró en la frente del gigante, y Goliat
el hombre que había aterrorizado a todo un ejército durante 40 días, cayó de bruces en tierra. Un guerrero de casi 3 metros de altura, derribado por una piedra, lanzada por un muchacho pastor, en el nombre de Dios.